Segunda parte de Gladys en Éxitos. En esta media hora tendremos nuestros segmentos con la doctora Mercedes Schnell y también la música cuenta su historia con nuestro queridísimo Polo Troconis. Llegando igual a Caracas, a Puerto Ordaz, a Maracay, Maracaibo, Mérida, a Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través de Circuito Éxitos. También nos pueden escuchar por YouTube, Circuito Éxitos, por www.exitosfm.com. @Circuito Éxitos, la cuenta en Instagram y en Twitter. Y mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys en Twitter, @Rodríguez_Gladys en Instagram. Y vamos con Conducta humana. Gladys en Éxitos. hoy en el segmento Conducta Humana con la doctora Mercedes Schnell, quien es médico, psicoterapeuta, se ha especializado en programación neurolingüística e hipnosis. Es la segunda parte del tema que comenzamos a desarrollar la semana pasada sobre la violencia, que se ha puesto además muy en evidencia durante la cuarentena, el aislamiento obligatorio, esa violencia doméstica. En esta segunda parte, doctora Mercedes, que lo que tenemos son 10 minutos, no es mucho tampoco, pero bueno, me Vamos gustaría a que tratar de cubrir. repasara lo que es Sí. violencia, exactamente, esa violencia Ajá, doméstica, y luego exacto. ya también cómo protegerse. Ajá. Mira, lo primero que yo les voy a decir es cuando tú oyes a alguien o alguien te dice a ti, tú no me entiendes, yo lo quiero, él me quiere, nos adoramos, ¿no? Entonces, pero eso fue que perdió los tapones. Eso es violencia. No hay ningún Ah, perder los tapones. El que pierde los tapones y no sé, hará otra cosa, pero violencia no. Violencia doméstica es un acto violento, físico o no, verbal o emocional entre miembros del núcleo familiar, miembros que viven en la misma casa, son personas que conviven, que están vinculadas afectivamente y con la persona agresora. Lo más interesante que es agresión, vive en la misma casa y todo, ¿ok? Entonces es una forma de relacionarse, es una manera de interactuar. Entonces, claro, hablamos la vez pasada de que tiene que ver con los patrones de conducta, ¿verdad? Y hablamos ajá. de una cosa que nos interesó mucho, que es el síndrome del emperador. Si nos da tiempo, al final decimos que es eso, pero no vamos a pasar el tiempo, ¿verdad? Pero sí creo que es importante, Gladys, decirle a la gente, a los muchachas jóvenes sobre todo, que ver en una futura pareja. Es decir, tú ves a un muchacho y dices, está bellísimo, está precioso, mira otras cosas. No mires el carro, no mires la tarjeta de crédito, no. Mira, si proviene de un hogar violento, si tiene problemas emocionales, no es que a veces está bien, a veces está mal. Si es inseguro, si abusa de alcohol o drogas. Esos son los factores que hacen que una persona que vivió en un núcleo medianamente violento, que conoció la violencia, la ejerza. Pero tenemos que entender que todos tenemos y podemos y lo hacemos escoger un cambio de patrones. A pesar de que yo venga de un hogar violento, yo puedo cambiar porque yo decido cambiar. Somos libres para lo Mm. que tengo es que darme cuenta. Porque para Bueno, pero mí, es que de hecho, doctora, hay casos de personas que se criaron en un hogar violento y son todo lo contrario. Y los ves sí, haciendo un esfuerzo por justamente trabajar las relaciones desde la comunicación, desde el respeto, sí, la y les antítesis de los aterra, padres. les aterra Ujú. ser violentos, pero hay otros casos en los cuales para la persona que se crió en un hogar violento, en un medio ambiente sobre todo violento, eso es lo normal y los demás son Mm. bobos. Entonces hay que darse cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Pero tienen derecho a cambiar, lo hacen. Eso lo importante es que la conducta se cambia. Si uno no creyera en que la conducta cambia, no hiciéramos el trabajo que hacemos. ¿Cuáles son las características de un maltratador? Para que cada uno de nosotros se revise. ¿Cuáles tenemos? Primero que nada son encantadores. La mayoría de los maltratadores, hombres y mujeres, son encantadores mientras tú no los contradigas, cuando tú los conoces. Mm. Cuando revisas un poco, son intolerantes, ellos no respetan las opiniones de los otros. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, porque son muy rígidos, son impulsivos y pierden el control. Y tienen humores inestables, hay días que están mal, hay días que están bien. Es un paquete. Los celos son un predictor de violencia doméstica. Cuando tú estás con una pareja que te persigue, que quiere saber para dónde vas, que de dónde vienes y te llama cada rato, eso es un predictor de posible violencia. Tienes que tener cuidado. Si esa persona celosa viene de un hogar violento, ojo, porque puede ser a la larga, tiene que tener conductas agresivas. Es autoritario, es un blanco y negro. Nunca son
grises, sino que son blanco y negro. Y característica también, le echan la culpa de todo lo que le pasa a ellos a los demás. Yo te pegué porque tú me, yo te grité porque tú me, es que tú me sacas, es que tú me quitas el control. No, nadie te quita el control, tú pierdes el control, porque eres rígido y no aceptas cambios. Esa es una de las cosas. Entonces el chantaje emocional de culpar al otro es sumamente dañino, Gladys, lo hace, pero es muchísimo, muy dañino, porque el violentado, o sea, la víctima, se siente culpable. Entonces, víctima y culpable al mismo tiempo, es lo único que faltaba, pero esa es la violencia doméstica al máximo, llevada a la finura, pues, de hacer la violencia doméstica, y si es emocional es aún peor. ¿Qué hacemos con un maltratador? Salimos corriendo, lo dejamos en paz. Bueno, vamos a ver un poquito. Primero, ¿qué haces con el maltratador si tú estás trabajando en eso y dices, yo quiero ayudar? Lo primero que ocurre es que muchas veces no se dan cuenta que son violentos o que ejercieron violencia, porque lo que hacen no es lo suficientemente violento como para decir es violencia física. Es una gritadera, es una dejarte con la palabra en la boca. Sí. El trabajo primero es demostrarles que eso es maltrato y que se responsabilicen. Es decir, lo haces y eso es violencia. Y lo haces tú porque quieres. Entonces, es un poco por allí. La segunda cosa es hablar de la pérdida de control, porque la pérdida de control no es predecible. Tú no puedes predecir, bueno, yo voy a pegar un poquito, porque es que resulta que el control se pierde y los efectos en la violencia doméstica, después que tú demuestras que es violenta la persona, le tienes que decir, hay gente que mata a otro, hay gente que sin querer empuja a un niño por un balcón para abajo, y después que está hecho no hay para atrás. Entonces, hay que enseñarles el exceso para que se den cuenta. Entonces, ¿cuál es la mecánica que hacemos nosotros cuando nos aparece un violento que quiere cambiar? Lo primero que le dices es, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tú te estés poniendo bravo, no cuando estés bravo, cuando tú te des cuenta de que te estás poniendo bravo, tienes que parar. Tienes que irte, tienes que salirte, tienes que hacer algo, pero no te puedes quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Reconocer los síntomas, darse cuenta, porque la violencia empieza chiquita y te avisa por respiración, por corazón, por estómago. Claro. Cada uno de nosotros tiene sus síntomas, pues. Entonces, date cuenta de cuáles son los síntomas. Eso lo hacemos en PNL, Copeta Pum, porque PNL es el genio para tú recordar cosas. Haces películas, vas atrás, vas adelante. Es muy efectivo esa parte, por lo menos, ¿ok? Entonces, reconoce tus síntomas, escríbelos, apréndetelos. Reconoce las causas, porque generalmente tú dices, no, yo tuve 3 episodios violentos. ¿Qué tienen en común? Porque generalmente las causas son comunes. Las causas muchas veces se refieren a, es injusto, es una violencia hacia mí, es una falta de respeto, es una grosería. O sea, siempre hay como una cosa muy común. Entonces, busca las causas para que esa persona sepa que si viene una de esas causas, tiene que darse cuenta y frenar. Cuando hablamos con un violento, le decimos que se tiene que comprometer a no ejercer maltrato. Es muy difícil para ellos, es muy difícil hacerlo, pero por lo menos que tengan el compromiso, que cuando tengan el maltrato lo hagan, se den cuenta y paren allí. Y la otra cosa es decir, mira, a veces hay que separarse y a veces se puede hacer en la misma casa, a veces no, porque en la misma casa a veces el maltrato puede ser demasiado severo. Cuando el maltrato es severo, cuando hay maltrato físico severo, uno indica más en que haya separación física en 2 casas distintas, porque es bien complicado, y después que tú haces un acto demasiado violento, no hay para atrás. Y si la pareja de verdad quiere quedarse, hay que evitar esa violencia y darse cuenta, y además enseñar a la otra. Ya vamos a ver que a la otra persona hay que enseñarla también. Entonces, tienes que además enseñarle a esa persona, mira, tu historia familiar, tu familia, hubo maltrato con toda seguridad. Si hubo maltrato, sí hubo, ahí está. Hubo bullying, porque el bullying es maltrato también, se aprende. Entonces hay que explorar esa parte de la historia familiar. Es muy importante. Hay que hablar del daño a tus hijos, porque ese es un movedor de cambio. Tú impulsas el cambio cuando tú le dices a una persona que de veras es buena persona, que es violento por cantidad de cosas, pero es buena persona, no quiere transmitir esos patrones a sus hijos. Y tú le dices, mira, el niño ve, el niño copia, el niño no te va a decir, ay, papá eres violento, lo dice, pero es que después lo ejecuta. Y lo va a hacer porque es un patrón, entonces hay que decírselo.
Y después hay que decirle que si no puede cambiar, y generalmente tienen que ir a terapia. Hay varios tipos de terapia, muchísimas cosas son buenas, pero yo creo que la psicoterapia más efectiva, cuando es buena que son, hay mucha gente buena aquí, es la cognitivo-conductual. Después que tú le enseñas todo eso, de que revise, que vea su historia, etc., manda la ocasión cognitivo-conductual, o haz tú si lo haces tú, es lo mejor que se puede hacer. Creo que me queda un poquitico, ¿verdad, Gladys? Para hacer la parte Solo de la me queda víctima. para cerrar el minuto que me queda para cerrar, porque además también le tenía otra pregunta, que es que la persona que es violenta y quiere Ajá. cambiar, en algún momento desaparece esa violencia de esa persona, de su pensamiento y su acción. O La, sea, puede llegar el método a corregirlo al punto de que después ya ni siquiera le provoque, lo piense o lo sienta. aprende, Gladys, aprende. Mira, la violencia, el violentor, que hace violencia, el maltratador, tú le enseñas a darse cuenta. Cuando se da cuenta de esos síntomas, controla. Tú controlas, no eres violento. Si tú controlas, no eres violento. Entonces, fíjate que es escopeta, pum. No hay manera de ser violento si tú controlas. Si tú le enseñas a esa persona a reconocerse y reconocer en el otro, porque esa es la otra. Hay gente que es violenta con su mamá, por ejemplo, pero es que hay mamás que son un problema, ¿no? Entonces hay las dos cosas. Y ese problema, cuando lo ven venir, ellos tienen que reconocerlo y decir, no voy a pelear, voy a hacer esto y eso. Y le enseñas acciones distintas, le enseñas una diversidad de patrones para que cambie, pero tiene que querer hacerlo. La única cosa que es real para el cambio de conducta, sea de violencia o de cualquier cosa, es querer cambiar, tener el deseo intenso. Y te lo digo porque yo he visto alcoholismo, por ejemplo. Cuando Ajá. un alcohólico se cae por el pie, está como un pocillito de loco, todo echado a perder, y dice, Dios mío, no quiero más, no quiero más, no quiero más, y ayuda, y tiene una mano que lo ayude, ese alcohólico sale, porque dice que no. Ok. Entonces, ahí tienes tú un cambio de conducta impresionante. No es sencillo dejar las drogas, no es sencillo dejar el alcohol. ¿Cómo no vas a poder dejar la violencia? Claro que sí, pero tienes que diferenciarte de tus padres, tienes que diferenciarte del medio, tienes que asumir tu responsabilidad. La víctima, yo le voy a decir dos cositas nada más. Cuando la violencia es pequeña, acudan a terapia ambos. Cuando la violencia es física, por favor, tengan cuidado. Hay niveles de violencia que no son aceptables y que deben de salir de la casa. No amenacen, no peleen a un violento que tiene siempre la razón. Déjenlo con su razón, sepárense, porque del maltrato verbal se pasa a la violencia física. Cuando la violencia física es importante, es indispensable ir a un hospital para dejar escrito qué es lo que pasó. Si tus hijos sufren maltrato por tu esposo, no puedes hacerte el loco. No, señor. Un hijo menor es tu responsabilidad. Jamás. Así, Tienes que pararlo. exactamente. Tienes que pararlo. Es importante, aunque tengas que abandonar el hogar. Si vas a abandonar Bueno. el hogar, tienes que asesorarte. Ya esa parte le puedo recomendar un abogado que es magnífico. Okay. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Siempre tan oportuna, además, con sus orientaciones, bueno, basadas además en el conocimiento como médico especializada en conducta humana y además en PNL, en hipnosis, en fin, tantos años además tratando a pacientes. Gracias, doctora. Ha sido un Muchas placer, gracias a ti, como Gladys, y a tus siempre. oyentes. 1,000,000. La tenemos la próxima semana, todos los martes con la doctora Mercedes Schnell. Vamos a hacer una pausa y al regreso también los días martes tenemos música y además la historia de canciones con Polo Troconis. La música cuenta su historia al regreso.